Y seguimos con más y más noticiero. Ahora tenemos el turno de Alejandro Nava, que siempre nos trae información de economía de nuestro queridísimo país. Obviamente siempre nos gustaría que fueran buenas noticias, pero ya estamos acostumbrados a unas oleadas un poco complicadas. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Azul, y a la oyentada del noticiero. Muy buenos días. Sí, hoy quiero justamente hablar un poquito de la situación tan particular que estamos viviendo. Eh, Porque la inflación baja y hemos tenido comentarios de nuestro presidente en ese sentido, pero los precios no. Los precios no bajan y es una especie de magia económica donde pareciera que todo está mejor salvo cuando vas a pagar. Un poco Es como confuso. que te digan, el incendio está controlado y vos seguís viendo que hay humo en la cocina. No sé. Sí, es cierto, los precios dejaron de correr como locos, ¿eh? Pero quedaron muy por arriba, y el alivio es más psicológico que real. Mientras tanto, los sueldos, los ingresos de las personas siguen llegando tarde a esta carrera y parece que ya es un clásico esto de que la inflación bajó, pero el costo de vida no baja. A eso, sumarle que la actividad económica realmente está planchada, hay menos ventas, menos laburo, menos movimiento, la gente compra lo justo y necesario y muchas veces hasta se priva de alguna cosa y eh, comprar dejó de ser, consumir dejó de ser una costumbre para convertirse en algo más pensado. Todos se ajustan, la economía entera se achica. Eh, a eso, ¿sí? Eh, Vemos que hay un reordenamiento de tarifas, combustibles, servicios, todo subiendo para ordenar, pero subiendo, ¿sí? Y el orden tarda en aparecer. ¿Sí? Pareciera que nunca llega. Los combustibles siempre se están reordenando y ajustando, pero siempre es para arriba y nunca logran ordenarse lo suficiente. Por eso vuelve a subir y las sorpresas cuando uno va a cargar en el surtidor, o cuando va a pagar con la SUBE. Ahora que muchos estudiantes vuelven a la facultad, se van a enterar de cuánto les dolió el verano en las tarifas. Eh, por eso, lo importante, la economía real no se mide con índices, por más que hemos escuchado a ciertos economistas que forman parte del gobierno decir, miremos miremos los índices, el índice de desempleo. Eh, las decisiones de todos los días influyen en esos índices. Si una familia deja de comprar carne porque el precio subió, si un comercio vende la mitad de lo que solía vender, si un laburante posterga arreglar el auto o reponer algún electrodoméstico, eso también es un dato. Y es un dato no menor. Y hoy esos datos dicen que estamos en un momento raro. No estamos explotando, pero tampoco estamos mejorando. Estamos como en una especie de limbo donde todo está un poquitito menos mal, pero nadie se siente bien. En resumen, los números pueden contar un cuento, pero la calle siempre te cuenta la verdad. Y hoy la verdad es que la economía de a pie sigue haciendo equilibrio y probablemente sin ningún tipo de red. Bien, y Ale, te pregunto, ¿cómo podrías más o menos explicar justamente ese salto que venís mencionando, ¿no? Bueno, entre la teoría capaz económica y la abstracción del número y de la economía financiera, con el lado más concreto de la economía real, la productiva, el consumo. ¿Cómo puede haber ese salto tan fuerte entre una y la otra? Básicamente porque la economía se está adecuando a una estructura más chica, ¿sí? En donde muy probablemente, y te lo dicen incluso
quienes están en sectores o en asociaciones que toman decisiones respecto de la industria, va a haber gente que quede fuera, va a haber excluidos. Entonces, si va a haber excluidos es porque la torta se está achicando y para los que están invitados a comer, bueno, probablemente la torta sea suficiente, tenga buen gusto, esté agradable, pero hay un montón de gente que la va a mirar de afuera y esa gente por ahí no aparece en los índices, no aparece en los números y no es tenida, y yo no veo que sea tenida en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema. Creo que nuestros gobernantes debieran empezar a guiarse menos por lo que dicen los índices y empezar a mirar y caminar un poquitito más la calle, ¿sí? No viajar tanto en aviones o encerrarse en sus countries y empezar a caminar, a tomar colectivos y ver, hablar. Bien. ¿Y sentís que de alguna manera es un escenario muy inestable e incierto todavía? Pero bueno, todos los conflictos bélicos, Medio Oriente y bueno, las tentativas de Javier Milei, que parece que en cualquier momento Argentina participa lamentablemente de una guerra que no tiene nada que ver con... ¿Sentís que allá hay algo dando vueltas en términos económicos en relación a esa expectativa o esa incertidumbre? A ver, yo no veo más que pérdidas en este escenario. Pensemos que incluso miembros de la OTAN están diciendo, che, todo bien Estados Unidos, nosotros creamos un tratado para que cuando a alguno de nosotros nos vengan a pegar, todos saltemos a defenderlo. Pero no fue pensada la OTAN para acompañar a alguno que va a pegarle a otro. No ese es el objetivo. ¿Y eso por qué? No es porque los líderes de Europa o que forman parte de la OTAN miren su propio bolsillo, sino porque saben y conocen de las consecuencias económicas de una guerra. Cualquier guerra, por más chica que sea, tiene repercusiones en la economía real. Eh, y en la Argentina realmente no está en condiciones de entrar en conflictos bélicos con ninguna nación del mundo, ni siquiera con nuestros vecinos. No hay hipótesis de guerra, pero si llegara a haber un conflicto bélico con nuestros vecinos, tampoco tendríamos el poderío suficiente como para embarcarnos en una empresa muy larga. Pensemos que la flota de guerra más moderna que tenemos es la que enviamos en el conflicto de Kuwait en la década del 90, en el año 91, 92. Ese es el barco más moderno de guerra que tiene la Argentina. Eh, de hace 30 años atrás a hoy, cambiaron las tácticas de guerra, cambiaron los equipamientos, todo evolucionó. Y Argentina no se desarrolló bélicamente tanto como para ingresar en un conflicto, con lo cual es más un postulado o una propaganda política, decir, che, yo soy amigo del grandote que le pega a todos, que una posición que nos vaya a redituar algo. Nunca las guerras son buenas, hay que tratar de evitarlas, y justamente la Argentina, si era algo que tenía, era su situación geográfica alejada de todos los conflictos que le permitía no tener esas hipótesis de guerra. ¿Para qué entrar entonces en una guerra? ¿No? Me pregunto yo. No le veo ningún beneficio. Bien, clarísimo, Ale. Bueno, ¿algo más que nos quieras comentar en términos de la economía argentina? Sí, que noto que los mercados están un poco inquietos, sobre todo aquellos que están relacionados con los bonos que ajustan por ser. Ahí se está reflejando por ahí una expectativa de inflación que es un poco mayor que la que sostiene el gobierno y que es algo que hay que prestarle atención. Eh, yo creo que los que festejan eh, las grandes ganancias que reparte la economía son aquellos que se dedican justamente a estos negocios de especulación en donde los índices dicen una cosa y la economía real dice otra, ¿no? Y en esa brecha
sacan pingües ganancias. Nada, creo que el Ministerio de Economía, el gobierno, va a tener que hacer un fuerte trabajo para empezar a mirar las problemáticas de manera distinta y no tanto centrarse en el déficit cero. Bien, bueno, clarísimo, Ale. Te mandamos un saludo muy grande y nos vemos el viernes que viene. Sí, sí, nos vemos el viernes que viene con más economía de a pie. Fantástico. Bueno, ahí estuvo nuestro columnista Alejandro Nava trayéndonos, como todos los viernes, información actualizadísima sobre la economía argentina. Nosotros ahora continuamos con un audio de Pato que nos va a traer más información sobre el conflicto internacional. Muy buenos días a todos, muy buen día al público de Punto Cero, a todo el equipo de Punto Cero. Espero que estén teniendo un gran viernes y que comiencen un gran fin de semana, que para algunos casos va a ser largo y para otros no, pero bueno. Nos ponemos un poco en tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ya ha pasado los 20 días, ¿sí? Recordemos que esto cuando se inició del lado estadounidense e israelí, dijeron que iban a tener una duración aproximadamente de 4 semanas, que ya para la casi tercera y cuarta semana esto ya habría estado liquidado de alguna forma. Pero bueno, en el transcurso de lo que va haciendo la guerra, en estos días que pasan, al parecer Irán ha sido un duro rival y ha tenido más armamento de lo que uno se preveía, y que eso es lo que está haciendo que la guerra, bueno, se vaya de alguna forma enlenteciendo, y que aparte también vayan alcanzando objetivos que no estaban en el radar de las fuerzas estadounidenses y israelíes. Así que por el momento es una guerra que no va a terminar en el corto plazo. Si esto también se perdura en el tiempo, juega en contra obviamente, de los intereses estadounidenses, los intereses israelíes, pero bueno, al parecer lo que tiene el poderío iraní son estos misiles balísticos que han llegado y atacan todo el tiempo sobre todo en el sector centro de Tel Aviv. Recordemos que al principio de la guerra, obviamente, eran muchos más los misiles que salían. Recordando también aquella guerra de los 12 días, se lanzaron muchísimos más misiles. Es verdad que la capacidad iraní ha ido disminuyendo y que está más debilitado, pero bueno, en el pasar de los días todo el tiempo están cayendo misiles en los distintos espacios o las distintas ciudades de Israel, y eso hace que la población también se vea afectado muchísimo, sobre todo porque hay misiles que han caído dentro del aeropuerto de Ben Gurión. Así como también en el centro de Tel Aviv hay muchos misiles que han impactado en los distintos sectores de Tel Aviv. También desde el lado iraní se dice que están buscando dañar objetivos militares, y que, bueno, obviamente los misiles no son con precisión y que caen en distintas partes de la ciudad y la población civil. Por el lado de Irán, también en el territorio iraní, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo muchísimas operaciones, más de casi 30.000 operaciones aéreas bombardeando obviamente objetivos militares, otros objetivos que no están muy claros, y bueno, también se ha llegado a dañar bastante lo que son las plantas nucleares que tiene Irán en su territorio, y esto también es una alarma que se enciende y que podría ser muy peligroso a la hora de bombardear distintas plantas nucleares. Una de esas plantas, la que está en Bushehr, está ocupada por militares rusos que, obviamente, desde el lado del Kremlin han pedido a Israel que no bombardee esta planta nuclear, con lo cual también en los últimos días sí se vio afectada. De hecho, hubo algunos bombardeos que pegaron cerca de esta planta nuclear, así que también hay una preocupación por parte del Kremlin, por el lado ruso, de que se vea dañada esa planta nuclear. Recordemos que un daño o un misil certero dentro de alguna de estas plantas nucleares puede hacer que se derrame todo tipo digamos, de sustancias químicas, de uranio, en el caso de donde esté el uranio, el famoso uranio por el cual comenzó también un poco esta guerra. Puede llegar a ser una catástrofe humana
que no queremos imaginarnos, ¿no? Pero bueno, es la situación. Irán, por su parte, también ha dañado mucho lo que es la economía mundial, ¿no? Recordemos que no solo ha tenido como objetivo a Israel, sino que también a los países del Golfo, diciendo que los países del Golfo han estado ayudando a Estados Unidos, a las bases norteamericanas que están dentro de sus países, y en los últimos días Irán atacó justamente una de las plantas de gas más grandes que hay en el mundo, que es la de Qatar, y en Arabia Saudita también algunas refinerías. Lo que, obviamente, entendiendo que Irán sabe que no puede competir a nivel armamentístico o a nivel militar contra estas dos potencias, pero sí puede dañar muchísimo la economía mundial, que es lo que puede hacer tambalear el tablero, sobre todo del lado estadounidense y del lado israelí, a la hora de atacar estos centros económicos. Así que la situación es muy grave, muy compleja, porque la economía también empieza a ver sus consecuencias, ¿no? En el lado del petróleo. La suba de los barriles obviamente hace que también los países de Europa, los países de América, de Asia, etcétera, pues vean esta guerra como ya es algo inútil y también que está empezando a perjudicar a todos, no solo a los países involucrados, no solo al tridente que está involucrado en esta guerra. Así que, bueno, estamos esperando a ver cómo siguen los días, ¿no? Recordando también que a pesar de que, bueno, de que la situación y la guerra se ha puntualizado solamente en un lugar o en varios lugares de Medio Oriente, ahora empieza a expandir sus ramas, y lo que ha generado que Hezbollah en el Líbano se haya sumado a la guerra, y también una posible invasión del ejército israelí desde el sur del Líbano hasta el río Litani, ¿no? Que esto sería un movimiento tremendo, no solo para el Líbano, sino a nivel humanitario, recordando que el Líbano ya tiene una gran cantidad de refugiados sirios, entre 1 millón y medio, que han sido desplazados allá por la guerra de los 11 años que llevó la guerra en Siria. Y que, bueno, ahora con el correr del tiempo, también en tan poco tiempo se haya movilizado 1 millón de personas desde el sur hacia el centro del país, esperando que haya una guerra total desde el sur por parte de las fuerzas israelíes. Si bien los combates se están dando duramente en el sur del Líbano entre Hezbollah y el ejército israelí, bueno, se espera que pueda llegar a haber una avanzada mucho mayor, y esto sería un gran problema, no solo a nivel humanitario, sino a nivel de que se está atacando un país también soberano, independiente como lo es el Líbano, y que, bueno, vería con mucho riesgo la pérdida de ese territorio en el sur del Líbano. Bueno, y para cerrar un poco el panorama es muy grande, es muy largo, y tendríamos que estar muchísimo tiempo hablando sobre las consecuencias, las causas, todo lo que se está sucediendo en Irán. Vamos a meternos en un tema un poco raro, un poco para bajar un poco los decibeles, pero que está involucrada en la guerra, que es la aparición o no del primer ministro, perdón, israelí, que es Benjamín Netanyahu, ¿no? Recordemos que desde el 8 de marzo los medios árabes, un montón de medios en el mundo, están hablando de por qué no aparece Netanyahu en vivo en la televisión. Al principio Netanyahu salió a dar un discurso, bueno, después se lo acusaban o decían desde los medios que estaba todo hecho con IA, ¿sí? Se pudo hasta hacer un análisis de que en algunos momentos pasaban cosas y situaciones raras. Luego salió a hacer un video recorriendo una parte del Líbano, de Israel, perdón, donde tomaba un café en una cafetería. Bueno, obviamente los analistas tecnológicos empezaron a hacer hincapié de que esa imagen era del 2024 en una cafetería. Bueno, muchas cosas raras que pasaban en ese video. Tuvo que volver a salir Netanyahu en un video con el embajador de Estados Unidos en Israel. Al mismo tiempo, después de que salga ese video, el embajador norteamericano tenía como algunas fallas tecnológicas, en lo que hacía suponer de que tampoco era un video real, sino que era un video hecho por IA. Y finalmente, en el día de ayer, se llamó a una conferencia de prensa, media extraña, obviamente, donde Netanyahu decía que estaba vivo,
y que, bueno, desde la primera aparición, que era que salía con 5 dedos, por eso, 6 dedos, perdón, esa fue el principal argumento de todos los medios internacionales de que Netanyahu no estaba o algo estaba pasando con su figura. Bueno, finalmente ayer salió a dar una conferencia de prensa hablando de cómo iba la evolución de la guerra, que hablaba un poco de Jesús, de Gengis Khan, bueno, hizo una comparación donde los medios también salieron a pegarle, que no podía hacer esa comparación, que los católicos estaban enojados con esto. Bueno, al parecer a Netanyahu no le importa mucho. Pero nuevamente se puso en duda ese video. Por un lado es porque nunca en ningún momento se vio ningún reportero en esa conferencia de prensa, y nuevamente los especialistas en tecnología detectaron que había una aparición extraña de la camisa de Netanyahu que aparecía de repente en su mano izquierda. Así que nuevamente se pone en duda el paradero de Netanyahu, que simplemente se podría solucionar con una aparición en vivo con todos los reporteros gráficos, o por lo menos de la prensa internacional, y otro tipo de apariciones, ¿no? Pero bueno, por lo bajo se habla de que estaría herido o habría algún tipo de problema con su figura, y dicen que desde el 8 de marzo es cuando empezó a tener estas extrañas apariciones. Pero bueno, son cosas y rarezas de lo que en este momento pasa en la guerra, que también es una guerra mediática, es una guerra de información y de fake news. Así que bueno, hay que estar muy atento con lo que pueda pasar en estos próximos días. Mañana es sábado, y siempre los sábados en las guerras, por lo menos Estados Unidos nos ha tenido acostumbrados a que cosas sucedan. Así que bueno, este ha sido un poco el informe de lo que es la situación en la guerra entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo a toda la gente de Punto Cero y que tengan un gran fin de semana.